Regístrate en el canal, señora hermosa. Olia se volvió hacia el lado izquierdo, pero el dolor seguía sin desaparecer. Se agachó en algún lugar de la zona de la columna y se entregó a los destellos sordos en algún lugar de la zona lumbar y las caderas. Oh, qué difícil es. El embarazo es triple, e incluso a su edad. Algo volvió a sonar en la cocina y les entregaron una selección de alfombrillas. Oleg expresó en voz alta su opinión sobre el hecho de que su esposa siempre está acostada en la cama y ni siquiera piensa en huir de todos, preparando el almuerzo en 3 platos. Uliana intentó distraerse de lo que sucedía a su alrededor y pensar en algo bueno, amable y brillante. Por ejemplo, sobre lo que se podría hacer ahora bajo las ramas de una sirena en flor. Un poco de olor dulce. Sí, ¿a dónde más irías? Ni siquiera puede levantarse durante 2 semanas. Un animal enorme literalmente no la deja respirar su placer. Y el tiempo antes de dar a luz todavía es, Dios mío, ¿cuánto? ¿Podría haber pensado hace medio año que todo resultaría exactamente así y no de otra manera? Uliana cumplió recientemente años. Sus padres abandonaron este mundo loco en aquel entonces. Cuando la niña estudiaba en las clases superiores. Primero, como consecuencia de un accidente de producción, su padre murió y luego, apenas unos meses después, dejó los infartos de su madre. Todavía eran muy jóvenes y se querían mucho. Para Uliana, esa pérdida fue algo más que un simple orfanato. Frente a su madre y a su padre, perdió mucho. Fieles amigos y fieles seguidores de su trabajo. La niña dibujaba bien y sus padres nunca escatimaron dinero para su afición. A partir de ahora tuvo que afrontar sola las dificultades de la vida que no frenaron su progreso. En la escuela secundaria de élite, donde estudió Uliana, de alguna manera la llevaron hasta el final. Después de que se hizo la última llamada, la niña fue. Nadie empezó a recoger los documentos para el examen de acceso a la universidad. De alguna manera Uliana descubrió qué hacer para ir a la escuela, pero se retrasó en la presentación de los documentos. Sin embargo, fue bien recibida por la dirección del examen de ingreso, teniendo en cuenta las excelentes calificaciones y las excelentes características del colegio, pero le tomaron los documentos por el número atrasado. No para esa facultad. A lo que ella aspiraba, y completamente diferente, había una fuerte discrepancia. Dio la casualidad de que, en lugar de llamarse con orgullo estudiante de la Facultad de Economía, Uliana se convirtió en una futura constructora de máquinas. No se puede decir que a la niña le gustara mucho esta especialidad, pero ¿dónde iba a vestirse? Pero como Uliana se consoló con tantos hombres prometedores que definitivamente no se quedará con uno. Tenía un círculo de conocidos muy amplio. En el 3er año, gracias a que era buena dibujando y, por lo tanto, excelente dibujando, Uliana se convirtió literalmente en el alma de la empresa y en la líder incomparable de su grupo de estudiantes. Como sabéis, en el estudio de un futuro ingeniero, el dibujo ocupa mucho espacio y es muy significativo. Aquí es donde los talentos de Uliana resultaron útiles. Ella dibujó y dibujó a todo el grupo, y los chicos, en respuesta, la ayudaron a descubrir aquellos temas que ya eran complejos para ella. Gran cooperación, ¿no? Uliana se graduó de la universidad con un diploma rojo y un montón de conocidos útiles. Inmediatamente después de recibir el documento educativo, la niña consiguió un trabajo en una pequeña oficina de diseño y luego obtuvo un ascenso. Trabajó con inteligencia y rapidez, lo que inmediatamente se ganó el respeto y el amor de sus colegas. No se puede decir que en la vida personal de la niña todo fuera igual de sencillo y uniforme. Simplemente no podía empezar a salir con ningún chico, ya que ni un solo representante de la mitad fuerte de la humanidad podía soportar la comparación entre él y el padre de Ulyanin. Y la niña retrocedió, renunciando a otro soldado de caballería. Y siguió buscando lo mismo. Oleg se encontró por casualidad. Uliana se topó con él a la salida del supermercado y, sorprendida, dejó caer todas sus compras. Era víspera de Año Nuevo, la gente tenía prisa por pasar y ella solo quería recoger lo antes posible lo que se había desplegado a una distancia decente y que ahora estaba en camino de pasar a otros compradores. Oleg se sentó al lado del carro y ayudó a Uliana a recoger todo lo que caía de su bolso.
Finalmente, cuando las granadas, mandarinas y naranjas estuvieron escondidas de forma segura en el fondo de la bolsa de negocios, los jóvenes pudieron mirarse y conocerse mejor. Oleg era una muy buena persona. No es alto, tiene raíces, está muy encorvado, pero tampoco es gordo en absoluto. Sabía hablar maravillosamente y muchas de las horas de sus reuniones las dedicaba a hablar. Oleg tuvo una rica experiencia de vida y con mucho gusto se la transmitió a Uliana sobre los derechos del anciano. Era una niña mayor de 4 años. El hombre no tenía casa propia, por lo que un año después se mudó a Uliana, a su apartamento de 3 habitaciones en la avenida central de la ciudad. Estaban firmando pomposamente. A Ulia no le gustaba ser esposa y en casa siempre tenía un orden sencillo y ejemplar. Puro textil, comida deliciosa, tranquilo y despreocupado, Oleg siempre la elogiaba desde el fondo de su corazón por cómo apoya a su familia. Durante un par de años vivieron sus vidas en el alma, sin pensar especialmente en qué componentes consiste su felicidad familiar. Oleg empezó a hablar con su esposa sobre la posibilidad de continuar con el parto. Para Uliana, estas conversaciones no eran deseables ni agradables. El hecho es que la principal locomotora de ingresos de su familia era ella, y su partida inmediata al hospital de maternidad no les traería nada más que dinero. Los ingresos de Oleg también lo eran, por supuesto, pero no eran constantes ni predecibles. Saltó de oficina en oficina, de puesto en puesto. Y rara vez podía quedarse más de medio año. Así que Uliana tuvo que contar consigo misma, con lo que había hecho todos estos años que había pasado con Oleg. Al principio, la niña logró negarlo y explicarle a su impaciente esposo que ahora no es el mejor momento para irse por decreto. Pagaron el préstamo por el préstamo hace un año y en la marca. Uliana no se sentó en absoluto. Pagaron la lavadora de regalo de su madre y bendijeron su dacha. En otras palabras, hubo suficientes gastos. Pero Oleg comenzó a insistir cada vez más, y un año después exigió directamente comenzar a tener un hijo de inmediato. De donde sacó esta idea y le crecieron las piernas, Uliana pudo descubrirlo después del cumpleaños de su próximo marido. Luego todos los invitados. Que llegó con ellos desde un restaurante de élite, fue a pasar la noche en su amplio apartamento con el pretexto de que se puede ahorrar mucho en servicios de taxi. A la propia Uliana, lo cual es típico, nadie le preguntó sobre su consentimiento o desacuerdo, simplemente porque Oleg tenía a su madre en todo. La suegra de la joven, María Vladimirovna, fue una mujer decisiva. Ella crió a su único hijo y no quería dejar que ningún habitante de la cola cuidara de su hijo. Porque inmediatamente después de regresar del restaurante, María Vladimirovna puso a su nuera en condiciones de dar a luz inmediatamente. Necesita nietos y su hijo, un hijo o una hija. Valeguaya Dama no le ofreció otras opciones y la resistencia de su nuera le pareció simplemente ingrata. Al principio, Uliana intentó suavizar las esquinas afiladas y explicarle a su madre, su apasionado y amado esposo, que no tienen nada sobre qué sostener al niño. Entonces preguntaron en el idioma de las frases de Kolkia que si Oleg y nosotros tenemos un bebé, entonces él no podrá pagar los servicios públicos de mamá, darle regalos costosos, enviarla a sanatorios y al extranjero. Y se verá obligado a comprar pañales y alimentos para bebés, que ahora son muy caros. Pero María Vladimirovna se mantuvo firme. Dijo, interrumpiendo, que los pañales son un lujo adicional y que todas las personas pueden criar a sus hijos sin ellos. Sí, lávate las manos, como ella, ¿y qué es lo difícil? 1 o 2 veces y listo. En cuanto a alimentar al bebé con una mezcla, aquí durante siglos las madres sabias no se preocuparon particularmente. La papilla más común. Y nada, nuestra generación ha crecido fuerte y sana. Sí, y las cosas de los niños se las pueden quitar a amigos y conocidos, porque los niños crecen y no tienen tiempo para cargar cosas. De modo que la falta de voluntad de Uliana para dar a luz no es más que su orgullo personal. E incluso con un decreto, definitivamente podrán ayudar a su anciana madre. Después de todo, recibirá algunos pagos del trabajo. Oleg apoyó firmemente a su madre y, como su madre y su hijo hablaban de ello de forma sincrónica, Uliana se dio cuenta de que este tema ya había surgido varias veces en sus conversaciones.
Y fue con la voz de María Vladimirovna que Oleg cantó sobre la necesidad de hacer entender al heredero. Uliana se sintió como si estuviera entre el martillo y el yunque. Y no con su presupuesto familiar para reclamarlo. Al menos no ahora. Y la necesidad de obedecer la presión lateral se vio obstaculizada por la voluntad y la independencia de la niña. Sí, y ella, para ser honesta, no estaba por ciento segura de que el niño se convirtiera para su marido en algo más que un simple juguete de estatus. Y sobre María Vladimirovna no hay nada que decir. Entonces ha pasado un poco de tiempo. Oleg exigió abiertamente el suyo e incluso amenazó con consecuencias desagradables en caso de que Uliana se negara a dar a luz. Por lo tanto, después de un tiempo, la niña tuvo que aceptar la continuación inmediata del parto. Y ya 3 meses después, la prueba mostró 2 franjas claras y uniformes. Sin embargo, esto fue lo último que agradó a Uliana en este embarazo. Estaba cubierta por una toxicosis fuerte, simplemente la más terrible. La niña literalmente no podía arrancar su cabeza de la almohada, estaba muy débil en ese momento. Y su marido, mientras tanto, exigía que el hogar se hiciera como antes, es decir, lo primero, lo segundo y la compota, además de la limpieza, el lavado y el planchado. María Vladimirovna no se quedó atrás de su hijo y llamó regularmente para recordar que antes las mujeres en el río se lavaban y daban a luz en el campo, y ella decidió salir de un embarazo banal. El embarazo no es una enfermedad, le gustaba decir a la segunda madre cuando venía de visita a tomar una taza de té. Sacó a la novia de la cama y la obligó a recibir al invitado como debía ser, es decir, cubrir la mesa, poner varias golosinas, sentarse a su lado. Y apoyar la conversación secular. Y el hecho de que la desafortunada Uliana no pudiera respirar debido al olor a té y estuviera enferma desde la mañana, la suegra no se preocupó. Recordó su propio embarazo, que ocurrió hace 3 décadas, y le enseñó activamente a la novia que era vaga y que no podía permitirse el lujo de descansar. María Vladimirovna promovió activamente la idea de que tal estado de nuera fue inventado por ella misma, debido a una estupidez intransitable, una pereza generalizada y una falta de voluntad para hacer cualquier cosa. Sí, los médicos, en opinión de esta honorable mujer, simplemente aceptaron sobornos y sacaron conclusiones en la tarjeta de cambio. Por lo tanto, Sviatkrov literalmente acusó a Uliana de todos los pecados mortales al mismo tiempo y, al mismo tiempo, continuó arrastrándose a casa con ella. E inspeccionar cada rincón, bajo la silenciosa aprobación de su hijo. Uliana simplemente no sabía en qué parte de su casa encontrar la quinta esquina y esconderse de la sangre por todas partes. Todo el mundo predijo que en una semana sería más fácil. De todos modos, hubo amigos familiares que prometieron que fue en ese momento cuando y pudieron empezar a disfrutar de su embarazo. Pero Uliana no se alivió en absoluto de esto, porque todavía le quedaban varias semanas de vida. Intentó hacer al menos algo en casa, aceptó un trabajo en el hospital para conservar el resto de sus fuerzas, trató de preparar y complacer a Oleg, pero en lugar de eso solo recibió una completa humillación pública y fría. Ahora Oleg ya no lo recordaba. Que fue él quien una vez le pidió que se llevara al niño y constantemente les decía a sus amigas que algo así como mi bigote se ha vuelto a pegar o está cubierto de barriga por limpiar y cocinar. Fue una pena para Uliana, pero no había absolutamente nadie que la defendiera. Entonces vivían bajo el mismo techo, llorando uno y con eterna insatisfacción con el otro. A Uliana se le asignó una misión y, se podría decir, se asustó mucho. Al principio, tumbada en el sofá, sufrió mientras la mujer del vestido blanco llevaba un sensor de frío alrededor de su vientre, y luego se volvió hacia la enfermera. Basta con mirar lo que está pasando. Vaya, nunca antes había visto algo así. Uliana se calmó pensativamente. Ya había fantaseado con lo peor que le podría pasar a su futuro hijo y lo que aún no sabe. Pero sucedió algo completamente diferente. Tendrás un trillizo, dijo el médico, y envió a la enfermera a buscar más hojas de los resultados de la investigación. Pero eso es genial, ¿no? Simplemente no podía imaginar cómo podría criar a 3 hijos. Después de todo, estos serían los gastos adecuados, y sin un segundo par de manos simplemente no funcionaría,
lo que hace que el curso del embarazo sea difícil a partir de ahora. Su edad junto con su estado de salud podrían simplemente garantizar partos difíciles y partos difíciles. Y también se le insinuó cuidadosamente que casi siempre nacen trillizos. Así que los siguientes años fueron muy tensos. Todavía pensando profundamente, Uliana regresó a casa y le contó a su marido los resultados de la ecografía. Pero reaccionó de manera completamente diferente a muchas películas románticas, donde los futuros padres besaban el vientre de sus queridas esposas y les prometían todo tipo de ayuda y apoyo. Se echó a su marido sobre su hombro y rápidamente se dirigió a otra habitación. Es necesario, trillizos. ¿Por qué los necesitamos en tal número? No puedes dejar uno y los demás ya están de alguna manera, bueno, no sé, pero tener uno solo. Todo es culpa tuya. Simplemente no eres normal. Todos los que conozco nacieron una vez por niño, y solo ustedes, trillizos, por alguna razón, fueron encontrados. No, claro que lo quieres. Pero necesitas deshacerte de ellos dos. No estoy de acuerdo con los trillizos. Y en general no me pediste permiso cuando quedaste embarazada de trillizos. Toma, tú mismo preparaste la papilla, te la comes tú mismo. ¿Lo entiendes? Uliana ya no lloró. Los ojos de una joven se llenaron de sangre por el horror al darse cuenta con quién vive. ¿Cómo podía hablar así de niños? ¿Sobre sus hijos? Después de todo, él mismo le pidió que diera a luz a un niño lo antes posible. ¿Y ahora qué? ¿Justo entre los arbustos? Y estos bebés aún no han nacido. Pero cuando los bebés nazcan, llorarán, gritarán y exigirán atención. ¿Qué dirá después? Uliana no esperaba tal mezquindad de Oleg y tan desalmado. Simplemente estaba más allá de los límites de lo que una persona normal y sana puede permitirse decirse a sí misma. No podía consolarla a ella ni a su sangre. Tan pronto como María Vladimirovna se enteró de que se convertiría en abuela de 3 nietos o nietos a la vez, se sonó los labios y le pidió que no interfiriera en su maternidad. Tampoco se olvidó de recordarle a su nuera que ellos mismos decidieron ser padres, lo asumieron con sus maridos, como 2 adultos, y ahora no necesitan esperar que ella, vieja y enferma, asuma toda la carga y el día a día de 3 niños recién nacidos. Sobre el hecho de que fue ella quien insistió y exigió ser heredera, la futura abuela lo olvidó al instante. Por lo tanto, todos se alejaron sincrónicamente de Uliana, con quien podía contar en esta difícil situación. Y si Uliana no esperaba nada bueno de su paso, entonces la posición de su marido la molestó muchísimo. Después de todo, el propio Alik soñaba con ser padre. Ahora Uliana lamentó especialmente que sus padres ya no estén vivos. Le habrían aguantado el hombro. Y no dio miedo dar a luz al menos 5. No fue divertido para una mujer joven. No solo sufría problemas de salud, sino que también era moralmente difícil para ella. A pesar de la opinión similar de que después de unas semanas todo será más fácil, Uliana, por el contrario, se volvió cada vez más difícil. Entonces los riñones dejarán de funcionar normalmente. No es prudente, porque realizar un triplete supone una carga impresionante para el cuerpo. Entonces el hígado se arruinará y el estómago protestará de repente. Todo el dinero acumulado por Uliana fue rápidamente arrojado a la tubería, como Oleg llamó al cuidado de la salud de la mujer. También se gastaron cantidades impresionantes en los análisis necesarios, sin los cuales a Uliana le resultaría difícil continuar con el embarazo. Todos los gastos se sustentaban inevitablemente en los relatos de su marido y de sus suegros de que solían dar a luz sin pruebas, en el campo, y nada, vivían con normalidad. Una historia particularmente desagradable sucedió cuando, en vísperas del cumpleaños de María Vladimirovna, Uliana gastó de un solo golpe una cantidad muy modesta en un guardarropa para el embarazo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué tormenta se desató? Debido a que una vez cada siglo una joven se compraba pantalones con elástico ancho en lugar de cinturón y una chaqueta con inserciones, la madre del marido se quedó sin un televisor plano nuevo. Oleg maldijo con sus últimas palabras y, por supuesto, culpó a su esposa de todo. ¿No podría simplemente cortar el cinturón de sus pantalones viejos o coserle la chaqueta vieja? Ahora le dará vergüenza mostrárselo a su madre delante de él.
¿Qué le traerá en honor a la festividad? Solía planear pedir un televisor, pero ¿ahora qué? ¿Y en general? Oleg se lo dio a su destartalada esposa cuando ella ya estaba cansada de llorar y pedir que la dejaran en paz. ¿Te volviste como una vaca? ¿O no, como un cerdo? Cerdo gordo y asqueroso, al que no quiero acercarme, no es como besar semejante horror. Todas las mujeres normales están embarazadas con una sonrisa y de forma positiva. No gimen ni se quejan, no intentan hacer que todos se sientan enfermos y no se quejan de la vida. ¿Y qué hay de ti? Mírate en el espejo. ¿Crees que alguien te necesita con esa cara? Da miedo despertarse en la misma cama contigo. Y estás ofendiendo a mi mamá. Uliana no descubrió por qué lastimó tanto a su mamá. ¿Por qué gastó el dinero que había ahorrado en ropa para ella misma? Y no le dio un regalo elegante. Pero hacerle estas preguntas a Oleg sería un error. Parecía tan enojado e irritado que podría golpear a su esposa. No te excedas, decidió Uliana. Que todo quede como está. Lo principal ahora es llevar a los niños al hospital. Los médicos aconsejaron a Uliana que estableciera el régimen de cama más estricto para llevar a cabo este embarazo al menos hasta los 7 meses. Pero la joven solo soñaba con la paz, porque Oleg necesitaba atención constante en los asuntos internos. Solo valía la pena acostarse con Uliana, luchar contra los constantes dolores en la espalda y las articulaciones, ya que su marido ya estaba aquí, para recordarle su incapacidad como esposa. Y exigirle que le preparara té o le cocinara agua salada en el fin. En todos sus problemas médicos, Oleg tampoco quiso participar e incluso. Cuando ella decía que necesitaba ayuda de él en esta parroquia, él generalmente hablaba de cómo recordaba a las esposas de sus amigos. Todas tuvieron una gran selección de embarazos y no se quejaron de nada. No molestaban a sus maridos, no les molestaban para vivir y disfrutar la vida. Y ella tiene a Uliana como una cosa y otra, y el pobre Oleg no tiene. Uliana no podía recordar cuando le exigió algo en su forma definitiva, pero rápidamente se dio cuenta de que no es frecuente que necesites pedir ayuda a tu colega. Entonces no habrá decepción. Con el tiempo, el embarazo se volvió cada vez más difícil y el ginecólogo del distrito, en otro examen, aconsejó a Uliana que se acostara inmediatamente en la cama, lo que asustó a la mujer con graves dolores. Hasta que estés embarazada. Debes entender que bromear sobre la construcción es muy mala idea, le dijo a Uliana. Y también tienes muchos otros problemas. Aquí hay una baja inserción de la placenta y 2 de 3 dietas monoamnióticas. Aumentan mucho de peso, lo que significa que carecen de nutrición. Te examinan en el hospital como debe ser, se amplían las pruebas. Eres una futura mamá y también debes cuidarte. Uliana la escuchó como a través de un matorral de agua e imaginó cómo reaccionaría Oleg si ella dejara de hacer algo en casa. Será muy infeliz. No, es mejor dejar todo como está. Y Bosia lo logrará esta vez y podrá moverse sin ahorros. El médico no estaba contento con la decisión de Uliana, pero no podía hacer nada con él. Porque ella simplemente observaba impotente a su paciente, se levanta con esfuerzo y sale del gabinete con sus patillas, apoyándose contra la pared mientras camina. Tan joven y hermosa y tan desafortunada. Uliana apenas logró volver a casa. La parte inferior del abdomen no solo estaba hundida, sino que también estaba muy enferma. Sí, y uno de los futuros bebés le daba patadas tan fuertes en el hígado que literalmente se le subían los ojos a la frente. ¿Cómo soñó Uliana que su marido, como el que escuchó de sus amigas, le ponía la mano en el vientre y les hablaba, que aún no habían nacido, niños? Bueno, a Oleg esto no le interesaba en absoluto. Parecía que el hombre, a causa de todas sus fuerzas, estaba luchando con su embarazo y ya lamentaba haberla persuadido una vez para emprender esta aventura. La propia Uliana también se arrepintió, sí, ya era demasiado tarde para retirarse. La joven se sentó en el taburete de la cocina y comenzó a cortar lentamente verduras para hacer sopa. Cuando Oleg regresó del trabajo, definitivamente era necesario cocinar algún tipo de primer plato, de lo contrario no habría gritos ni escándalos. Sin embargo, no es un hecho que Oleg regrese a tiempo.
Últimamente, el hombre se encuentra cada vez más retenido en el trabajo con el pretexto de una reunión de emergencia o de irse por unos días en viaje de negocios. Uliana no era una tonta y entendía perfectamente lo que significaba. Pero un embarazo difícil y problemático simplemente le quitó todas las fuerzas y no quería meterse en esa cabeza. La joven decidió por sí misma que la tarea principal es dar a luz a niños sanos. Y ella se ocupará de su marido más tarde. En ese momento, el hombre se encontraba calentando su cama en la casa de su amante llamada Anna. Era una hermosa joven, de años. El cabello largo y claro le caía sobre los hombros y le caía sobre la espalda debajo de las nalgas redondas. Enormes ojos almendrados de color verde atrajeron la mirada. Manila de todas las demás. ¿Qué decir? Anne fue un milagro igual de bueno. Es cierto que el amor de esta chica tuvo su precio, pero ¿cómo sin él? Oleg se enamoró literalmente a primera vista y ya no pudo resistir la lujosa figura de esa dama. Anna aceptó gustosa primero hacerle compañía para el almuerzo y luego acompañarlo al club de campo de vacaciones. Luego se fue de viaje de negocios con Oleg por todo el país. Pero en todas partes exigía admiración, sumisión y gastos materiales. Oleg estaba feliz y disfrutaba comprándole todo a Anya, lo que señaló como un dedo delgado y discreto. Hay que admitir que la niña conocía perfectamente la psicología masculina y, por lo tanto, Oleg solo exigía que realmente pudiera dársela. Con el tiempo, todo el salario de Oleg empezó a ir a Anya. Pero ella no pidió más. Ella simplemente se dio cuenta de que un hombre debería sentirse como un macho alfa y una presa y, por lo tanto, debes contener un poco tus ambiciones. En cuanto a Oleg, ella tenía planes completamente diferentes. Mucho más grandioso que algún tipo de salario de un gerente en una empresa de un día de tercera categoría. Por su caballería increíblemente habladora, Anna sabía que él vivía con su esposa en un elegante apartamento de 3 habitaciones y que era ella quien era el límite de los sueños de Anna. La niña no tenía ninguna duda de que la juventud y la frescura eran exactamente el capital que le permitiría hacerse cargo de la propiedad de Oleg. Y entonces podrá ser libre. Como dicen, el cortacésped hizo su trabajo, el cortacésped puede irse. Pero para que Oleg acepte, bajo cualquier pretexto, transferir su derecho de propiedad sobre el apartamento, tendrá que trabajar en ello como debe ser. Anya entendió esto perfectamente. Sin embargo, cuando unos meses más tarde se descubrió que el apartamento en realidad no era propiedad de Oleg, sino que pertenecía total y completamente a su esposa, Anya casi decidió no abandonar el activo no líquido. Pero luego ella cambió de opinión. La esposa de Oleg, según la historia del propio hombre, era para ella una mujer oscura y estúpida, lo que significa que pueden ponerlo en 2 cuentas lo mejor que puedan y privarla de su propiedad. ¿Por qué lo necesita? En el mundo de los fuertes, solo los fuertes tienen derecho a llevarse mejor, y también los descarados e inteligentes. Esto es exactamente a lo que se refería la propia Anya. Y ella comenzó a desarrollar un plan astuto. Poco después de que Uliana quedara embarazada, Anya ya sabía con certeza cómo actuarían con Oleg. El hecho de que la joven no gozara de buena salud y estuviera esperando un trío era solo un juego en manos de su amante. Entonces ella seguramente caerá en su red. El hecho de que Uliana sobreviviera con 3 niños en la calle no preocupaba a Anya. En general, en este mundo, nada le molestaba excepto sus bienes. A Oleg no le importaba, especialmente porque Annika pudo hacer que Oleg se olvidara de todo en el mundo en su abrazo. Han pasado 2 horas desde que Oleg cruzó el umbral de un pequeño apartamento alquilado en el que ahora vive su amante. Se tumbaron abrazados en una amplia cama cubierta con sábanas de raso y, a su vez, fumaron un puro habano. El humo negro flotó lentamente hacia el techo blanco en grandes anillos y se extendió en algún lugar de la altura. ¿Pero cuál es tu problema? Anna estaba interesada en la suave voz que presionaba la cabeza canosa contra el fuerte hombro de Oleg. Sí, ¿cómo? Todo es exactamente igual, respondió Oleg irritado. Se olvidó de pensar en esas breves horas en su esposa, que yacía en algún lugar de su apartamento y sufría ahora otro dolor. Ojalá no fueras con tu vaca hoy. Anya habló con sinceridad y sentimiento, mirando a Oleg a los ojos.
Sabía perfectamente qué sentimientos tienen los hombres cuando son tratados por su mujer. Tenía una meta y no iba a haber obstáculos. Y lo que yo también quiero, suspiró Oleg, presionando la frágil figura de la niña. Eres tan hermosa, gentil y bien formada, no como mi esposa. Ya ha comido 10 kilos, si no más, y no para en absoluto. Pero si no quieres volver a casa, no vayas. Toma le pidió a Anya, como por casualidad, que subiera para que la sábana resbaladiza. ¿Estarás bien? No tengo ninguna duda, dijo Oleg, y se apresuró a besarla. Cerrando los ojos, el hombre no vio cómo las pupilas de Anna brillaban en la oscuridad. Todo salió según el guión que ella había planeado, y cada actor fue llevada a su casa. Uliana no podía decir exactamente qué era lo que más quería ahora. O dejar de tirar como una piedra dentro de su estómago. O simplemente tumbarse y dormir al menos 2 o 3 horas seguidas sin tener que ir al baño. Una de estas cosas era simplemente necesaria para una mujer joven, pero no pudo conseguir ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Nada. Absolutamente nada. Oleg no volvió a casa para pasar la noche y ella no sabía dónde estaba esa persona. Porque entendió perfectamente que en estos momentos su marido no está solo. Pero al mismo tiempo sabía que sus hijos, las criaturas más cercanas a ella, eran necesarios en ella. Y por eso debe calmarse y sintonizarse con lo mejor. No hay nada de qué preocuparse por los espacios vacíos, todo está formado. Mamá recuerda haber dicho que por la mañana y por la noche es más sabio, por eso es necesario escucharla ahora, aunque sea después de tantos años. Uliana se giró hacia el lado izquierdo e intentó conciliar el sueño, pero el terrible ardor y los empujones de los niños no le permitieron pasar media hora en un estado de felicidad. Pronto la joven empezó a sentir que se le encogía el estómago. Una vez, segunda, tercera, como si estuviera peleando, hasta donde caminó durante más de 2 meses. Uliana, ansiosa, empezó a escucharse a sí misma, pero no entendía nada. Su estómago seguía latiendo rítmicamente con un intervalo de varios minutos a media hora. Y la joven se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión. Estaba realmente asustada. ¿Realmente perderá a sus hijos ahora? En este momento, todavía son demasiado jóvenes y les resultará increíblemente difícil salir. O, si alguien estuviera a su lado ahora. Pero, con suerte, Uliana solo podría hacerlo por sí misma. Después de unos minutos más, la mujer todavía tomó su teléfono del escritorio y marcó el número de la ambulancia. El dolor se volvió casi insoportable y Uliana caminó con dificultad hacia la puerta para abrirla a los médicos. Cada paso quedaba Uliana con dolor y miedo. ¿Y qué está pasando dentro de ella ahora? ¿Cómo se sienten sus hijos? ¿Tienen alguna posibilidad? ¿Podrá darles esta oportunidad? Uliana recordó el rostro preocupado del médico que le ordenó que hiciera las maletas y lo acompañara al hospital de maternidad. Mientras estaba en el hospital, respondió a su pregunta sobre lo que sucederá en el futuro cercano. ¿Dónde está tu marido? ¿Quién llevará las bolsas? No puedes levantar una cucharada de sopa. Uliana se avergonzó de admitir que su marido se está divirtiendo en algún lugar en este momento. Y el médico tuvo que despreciarlo por trabajar de noche, de lo contrario definitivamente habría estado presente. Afortunadamente, el médico inmediatamente se distrajo y no preguntó nada más. Pero este sentimiento de vergüenza, que no la quemaba por sí misma, la joven lo recordó por el resto de su vida. En el hospital, a Uliana le pusieron inmediatamente un gotero y le ordenaron que no se preocupara por nada. Los niños se sintieron bien. ¿Qué más se necesita para la felicidad? Uliana se quedó dormida con su teléfono en la mano. Lo apretó como si fuera su última esperanza. Al salir, la joven dejó una nota en la mesa de la cocina con información de que fue llevada al hospital. Quizás Oleg todavía se preocupará por ella y sus futuros hijos y decidirá visitarlos aquí. Por la mañana, Oleg se levantó de la cama de Anna. Y decidió irse a casa antes del trabajo. El hombre no quería presentarse en la oficina con una camisa nueva y Anna no quería lavarle la ropa por razones obvias. Por eso besó al amante y se quitó sus piñatas nativas.
En casa, un extraño silencio llamó su atención. Incluso antes de poder llamar a su esposa por su nombre, el hombre se dio cuenta de que no había nadie allí. Caminó por el pasillo hacia una habitación, hacia otra. Miró atentamente al tercero y casi saltó de alegría. La esposa no estaba allí. De nada. ¿Quizás ella fue a alguna parte? Aunque ¿a dónde podría ir esta vaca con un enorme vientre poco atractivo, cubierto de desagradables camillas y sus columnas de patas hinchadas? ¿Quién y dónde lo necesitaba? Nadie, ¿verdad? Oleg fue a la cocina para prepararse rápidamente un café por la mañana y allí leyó una nota. Escrito por una letra apresurada de Ulyanin. Ah, ella está en el hospital. Bueno, y un camino. Sería simplemente genial. No, no lo es. La llevó con fuerza para dar a luz a un trillizo completo. Si el problema se resuelve ahora, por supuesto, será posible abrir una botella de champán caro, que está escondida en el armario de la cocina de su amante. Naturalmente, Oleg no llamó a su esposa para preguntarle qué había pasado con los niños y cuál era su estado. Cuanto mejor sea. Quizás ahora la vida esté lista para darle la oportunidad de deshacerse de los cuatro. Con el corazón tranquilo, Oleg se reunió y se fue a trabajar, incluso sin tener el valor de lavar a la chica turca y tomar una taza de café detrás de él. Uliana esperaba en vano una llamada o cualquier otro mensaje de Oleg. Pasaron los días, 2, 3, desde que llegó aquí con amenaza de parto prematuro. A veces, la joven incluso comenzaba a preocuparse si a Oleg le había pasado algo malo y iba a llamarlo ella misma. Pero todo este tiempo esta convocatoria fue pospuesta. En el hospital, la joven se encontraba bien y tranquila. Nadie le gritó por la ropa de cama desabrochada en el armario, y nadie gritó las últimas palabras por una cena demasiado sencilla. Uliana fue llevada al museo y mostrada a los niños. Y luego incluso escuchemos cómo laten los pequeños corazones. Resultó que se estaba preparando para ser madre de 2 niños y una niña. Afortunadamente, la joven incluso derramó lágrimas, mirando a Uzi en el monitor, mientras se da vuelta e intenta que sus pequeños se sientan más cómodos. De Oleg todavía no había noticias. La mujer incluso tuvo la impresión de que simplemente había desaparecido sin dejar rastro. María Vladimirovna tampoco tenía prisa por interesarse por los futuros nietos, por cuyo nacimiento había estado destrozando a la novia durante tanto tiempo y que, en otras palabras, estaba tan feliz. El estado del embarazo de Uliana fue bastante alarmante para los médicos que la atendieron. Notaron riesgos relacionados con la edad, riñones sin importancia y malos resultados de las pruebas, y sugirieron pasar todo el tiempo en la oficina hasta el nacimiento del bebé. Sin embargo, la joven se dio cuenta de que eso estaría mal para su colega. En algún lugar profundo de su alma, todavía había esperanza de que su relación pudiera arreglarse. Difícilmente tomaría a sus pequeños en brazos. ¿Y qué corazón no se derretiría ante semejante espectáculo? Mientras tanto, el marido parecía realmente haber caído por el suelo. La primera semana de hospitalización con Uliana terminó mientras hablaba por teléfono. Finalmente llegó una llamada de un número desconocido. Hola. Una joven gritó por teléfono, esperando que Oleg quisiera decirle que la extrañaba y que quería verla urgentemente. Hola. Hablaron con indiferencia al final del cable. Ay, Uliana Morozova. Soy yo. Ella respondió alegremente, y de repente un miedo frío y pegajoso. ¿Le pasa algo a su marido y necesita su ayuda? Este es tu vecino del 8º piso, continuó hablando la voz. Escuche, pero esto es imposible. Tu música ha estado retumbando por 5ª hora consecutiva. Bueno, apágalo ya o quédate callado. Nuestros niños están durmiendo, acostados. ¿Cuánto puedes divertirte? Y estos susurros con gritos. ¿Cuándo dejarás de molestar a la gente para que descanse? ¿O llamar a la policía? Tiraron el teléfono y Ulianov, exhausto, lo puso en la pantalla de su teléfono. Entonces, así es como Oleg pasa su tiempo mientras ella intenta salvar la vida de sus hijos. Por supuesto, simplemente no tuvo tiempo de llamarla porque estaba demasiado ocupado eligiendo un repertorio musical para complacer a los vecinos.
En el alma de la joven se levantó una auténtica tormenta. Fuerte e indestructible. Y solo los pensamientos sobre los niños, que necesitan una madre sana, adecuada y comprensiva, pudieron calmar un poco a Uliana. Si Oleg se comporta así, es su elección. Y debería pensar en sus 3 hijos y alegrarse cada día que logró prolongar su embarazo. Después de todo, los médicos dijeron que su estado era muy malo. Y necesita todas sus fuerzas para evitar emociones negativas en su vida. Mientras tanto, el héroe de sus pensamientos, sin dudarlo, llevó a Anna al apartamento de su esposa y se divirtió. Oleg supuso que con el tiempo Uliana podría darse cuenta de que no estaba solo en casa, pero no le importaba. ¿Qué puede hacer esta vaca gorda? Sí, nada exactamente. Entonces sus manos están desatadas. Déjelo permanecer más tiempo en su hospital con su cría en el vientre y no se preocupará. Anna tenía una opinión completamente diferente. Ella, como intrigante experimentada, a pesar de su edad, comprendió que la principal riqueza de Oleg proviene inevitablemente de sus manos. Después de todo, el apartamento no le pertenece. Y este mismo Uvalin, al parecer, no quiere hacerlo para que se convierta en suyo. Por lo tanto, tendrá que empujarlo discretamente hacia estos pasos. Oh, Olesa, eres un buen tipo, dijo Anna, sacando una larga pierna desnuda del baño y observando cómo los copos de espuma esponjosa, blanca como la nieve, caían sobre la piel suave y bronceada. Solo tú tienes un bocado, como decía la leche. ¿Por qué es eso? No podía soportar la comparación de un hombre así y trató de besar a su amante. Bueno, ¿cómo? Tu Uliana nacerá pronto, te desabrocharás un montón de ropa y no irás a ninguna parte. Y te echarán del apartamento, es como dar de beber. Entonces te convertirás en un hombre no elegible y nadie querrá ponerse en contacto contigo. Oleg estaba indignado por la franqueza con la que Anna le contó esta noticia. Pero no pudo evitar estar de acuerdo con la chica. Realmente se volverá no líquido, al menos durante años, muchos años. ¿Y qué sugieres?, preguntó el amante, ya sin intentar besarla ni abrazarla. ¿Tiene un plan de acción o simplemente conversaciones vacías? Anna intentó resistir la pausa teatral. No le gustaba mucho que le empezaran a dar órdenes. Especialmente si empezaban a dar instrucciones valiosas a las mismas personas a las que ella intentaba comandar. Por lo tanto, fueron necesarios varios minutos de descanso para que Oleg se diera cuenta de la vulnerabilidad de su posición y ya no intentara imponerle su voluntad. Bueno, la chica finalmente salió adelante. Creo que podrías intentar convertirte en el propietario de este hermoso apartamento. Esto es lo primero. Y en segundo lugar, no podías pagar las cuentas. ¿Es esto todo lo que se te ocurre? Oleg estaba sinceramente indignado. He pensado en esto cientos de veces desde que llegó este cerdito. Y no puedo hacer nada en esta situación. ¿Entiendes? Nada. Mis hijos, entonces tengo que pagar. O ir a la cárcel. Y aquí hay pocas cosas buenas, ¿sabes? Y en cuanto al apartamento. Ella es su heredera y nada me brilla. Y eres tan ingenuo. Anna se volvió hacia su amante y le sostuvo el pecho peludo con el dedo, lo que hizo que Oleg se moviera. ¿Qué pasaría si tu madre cerda te diera un apartamento? Ella misma lo tomó y te hizo un regalo. ¿Cómo pudiste darle eso? Por supuesto, no pudo resistirse a la bendita sonrisa de Oleg. Pero ella, aunque estúpida como un atasco, todavía no es tan estúpida como para firmar los documentos necesarios. Bueno, eso ya lo veremos. Anna estaba bastante molesta. En cuanto a los elementos, son aún más sencillos. Si no nacen niños, no habrá problemas con ellos. Sin cuerpo, sin negocio, Olesek. ¿Te gustaría que no nacieran? Realmente me gustaría, ¿qué puedo hacer? Bueno, tal vez pueda ayudarte. La chica murmuró misteriosamente. ¿Pero cuál es el punto en esto? ¿Qué recibiré por ello? ¿Y qué quieres? Oleg comenzó a comprender hacia qué se inclinaba Anna, pero quería escucharlo de ella misma. Bueno, digamos, si algún amable mago me prometiera. Definitivamente podría liberarlo de los elementos de 3 hijos y una esposa eternamente desempleada.
Piénselo usted mismo. Si esta madre cerda nace y viene aquí con 3 de ellos, entonces tu vida se convertirá en un infierno. Gritos, gritos, sucios, apestosos. ¿Estás de acuerdo? ¿O aprenderás a montar en un cochecito de bebé y a cambiar los parachoques? Oleg no quería aprender a cuidar niños. Además, estaba completamente seguro de que no quería tener hijos en absoluto. Al menos en los próximos años. Por eso, con alegría, prometió regalarle este departamento de 3 habitaciones en el que podrán vivir juntos. Y haz que Uliana firme un regalo para la casa. Así lo decidieron. Anna, sin prestar atención a la objeción de su amante, salió rápidamente del baño, se secó y fue a llamar a alguien para solucionar el problema. Y Oleg siguió disfrutando del agua tibia y espumosa. El hombre no sintió el remordimiento de la conciencia, porque creía que todo estaba bien hecho. Ella entendió que Uliana no estaría lejos de su casa para siempre, y es importante para ellos y para Oleg hacer todo lo posible para que el mosquito no les pique la nariz. Es por eso que al día siguiente, desde la misma mañana, apareció en el apartamento una persona pequeña y sensible llamada Anton Mikhailovich. ¿Sabes dónde los guarda tu esposa, no? Por supuesto que lo sé, Oleg asintió. ¿Y qué hace aquí ese Anton Mikhailovich? Él está haciendo las mismas cosas. La niña sonrió y empujó a Oleg hacia un lado de la habitación. Media hora después, el caso terminó y Oleg se convirtió oficialmente en propietario de un apartamento en el centro de la ciudad. Tendrás que ir de un lado a otro, hacer esto y aquello. Ana escuchó las palabras de Anton y sonaron como música. No dudaba que su amante se apresuraría a cumplir todos los demás trámites relacionados con el cambio de propietario del apartamento, y luego le tocaría a ella exigir su parte de indemnización por el riesgo. Y Oleg definitivamente le regalará el apartamento. Oleg estaba en el 7º cielo de la felicidad. Y ahora tiene su propio techo sobre su cabeza. Por supuesto, deberíamos contarle esta feliz noticia a su madre, pero solo después de que él le agradezca a Anya como debería. ¿Pero qué haría sin una mujer tan maravillosa a su lado? Mientras tanto, Uliana ni siquiera sospechaba lo que estaba pasando ahora con su apartamento. Las pruebas volvieron a ser muy malas y el consilium más real se reunió a su alrededor. ¿Podemos seguir embarazadas o, mejor aún, someternos a un trasplante de arteria carótida ahora mismo, mientras todavía podemos salvar al menos a una madre? Pero Uliana estaba firmemente decidida a luchar por la vida de sus hijos. Ella creía que todas las dificultades con el embarazo se superan por completo, solo hay que creer en lo mejor y cumplir con todas las normas médicas. Por lo tanto, ella simplemente se prohibió preocuparse y sufrir, y en cambio, caminarán mucho con los niños en el parque, lleno de cantos de pájaros, o en un brillante día de invierno montarán en nieve fresca y brillante. O irán al mar en verano, para que los niños prueben por primera vez la fuerza de las olas del mar. Y en otoño podrán pasear por el bosque más cercano y ver las hermosas montañas. Y recoge los más bellos ramos de hojas caídas. Y todo será exactamente así, no de otra manera. Necesitas pensar en positivo. Oleg disfrutó de su vida con su amante. Y solo un pensamiento arruinó el humor del hombre. Que Uliana volverá pronto y seguramente empezará a hacer preguntas. Además, sinceramente no entendía cómo planeaba deshacerse de la necesidad de pagar por los 3 niños. Pero incluso entonces, para Anya todo estaba pensado y bajo control. La niña, a través de conocidos del Departamento de Salud de la ciudad, se enteró el día anterior de donde llevaba la ambulancia a una mujer de esta dirección. Y no retrasó la aparición de Julián en el departamento. Con ella, Anya tuvo varias con Oleg, fotografías conjuntas, para no desperdiciar palabras en convencer a su futura madre. Tener el parto ahora mismo. Y allí, a pesar de todos los esfuerzos de los médicos, será casi imposible que los niños sobrevivan. En primer lugar, es un trillizo y, en segundo lugar, el embarazo es demasiado corto. Por eso, la mujer se preparaba para celebrar la victoria y la eliminación total de Uliana. La futura madre solía acostarse en la cama esperando el bypass de la mañana. Amaba mucho estos minutos.
Porque todos los médicos del departamento siempre acudían a sus pacientes con dispositivos especiales, Doppler fetal, y les daban latidos durante unos minutos. Uliana prestó la mayor atención, porque llevaba un trío debajo de su corazón. La joven enfermera Julia, una chica alegre y divertida, abrió la puerta de la habitación y llamó en voz alta al paciente por su nombre. Uliana, vinieron a ti. Por favor, sal al pasillo. Fue extraño. Nunca nadie había visitado a Uliana aquí en la sala de patología del embarazo. Simplemente ni un alma viviente. Pensando en quién podría acudir a ella el lunes por la mañana, Uliana se levantó y salió lentamente al pasillo. Le resultaba bastante difícil caminar, pero la necesidad de ver al misterioso visitante la dominaba. Que fue su Oleg quien lo pensó y desea pedirle perdón por todo lo que dijo e hizo. Pero no, en el pasillo la esperaba una visión completamente diferente. En primer lugar, en el joven que miraba a Uliana con una mirada pervertida, atraía la juventud y una extraña expresión en los ojos. Era una rubia muy eficaz, pero completamente despiadada, que se llamaba vestida y descarada. Esto incluso la hizo mirar a la mujer embarazada. Intuitivamente, Uliana se dio cuenta de que tenía que esperar hasta que se acabara el tiempo. Pero fue estúpido esconderse en la habitación. Era necesario saber qué le estaba pasando a Oleg. Te estoy escuchando. ¿Vienes a verme? Uliana intentó mantener sus modales y mantenerse en sus manos. Quizás simplemente se le ocurrió esta joven desconocida, no todo eso, y de hecho será linda y bastante adecuada. Hola. Con una sonrisa completamente falsa, Anna miró abiertamente a Uliana. Esperaba ver algo completamente diferente. Según Oleg, resultó que este tranquilo y modesto ratón gris, que, en cualquier escándalo, se romperá en el espacio debajo de él. Sin embargo, estos no nacerán ni morirán directamente en tu trova. Él será simplemente feliz. Toma esto como un recuerdo de mi pequeña visita. Y en manos de Uliana, Anna puso una tarjeta fotográfica en la que Oleg medio desnudo abrazaba a Anna desnuda. Según la idea de la intriga, esto debería haber acabado finalmente con la desafortunada mujer embarazada. Uliana no pudo decir nada. Porque le quedaba un minuto de aliento. Ella simplemente se quedó allí y miró a la mujer que tuvo suficiente descaro como para venir aquí y amenazar a sus hijos por nacer. Duró un segundo o varias horas, Uliana no pudo decirlo. Finalmente, la joven se dio vuelta y rápidamente, como pudo, se dirigió a la sala. No tenía nada más que hacer en el pasillo. Ya había visto más de lo que quería. Quizás sería mejor que sus hijos no nacieran con este color. Si aquí solo los necesita ella, y el padre está dispuesto a deshacerse de ellos de una manera tan baja y vil. Uliana sintió que le costaba respirar. Como si una especie de fuerte aro de metal presionara el frágil pecho de una mujer joven y simplemente no le permitiera respirar profundamente. Pasó junto a la enfermera en el poste y se desplomó en su cama. ¿Por qué Oleg la trataba así? ¿Por qué? ¿Por qué odiaba tanto a los niños no nacidos? Solo porque son 3. ¿Pero es realmente su culpa que esto haya sucedido? Uliana sintió que su estómago volvía a crecer. Fuerte y poderosa, como si un resorte de acero estuviera apretado dentro de ella. Luego todo se detuvo y la sensación abandonó a la mujer para regresar nuevamente en unos minutos. Esta vez es más fuerte. Los niños dentro de ella se calmaron y a Uliana no le gustó mucho este sentimiento. ¿Qué le está pasando a ella? Las peleas, y no tenía dudas de que eran ellas, aumentaban a cada minuto. Uliana pensó que ahora tenía que levantarse, tratar de enderezarse y llegar a la puerta detrás de la cual está sentada la enfermera. Pero, por desgracia, todo quedó solo en los planes. La joven físicamente simplemente no podía enderezarse debido al fuerte dolor que desgarraba su cuerpo en pedazos. Ella también estaba sufriendo mucho por un dolor mental. En la cabeza daban vueltas las palabras de esta extraña mujer de que si sus hijos mueren, será más fácil para todos. En primer lugar, Oleg. No, él no podía hacerle esto. No podía pensar así. ¿O podría él?
Ahora todas las extrañezas y comportamientos de Uliana han sido recordados vívidamente desde el momento en que se enteró del embarazo, y poco a poco todo volvió a su lugar. Oleg realmente no quería que nacieran estos niños y, por lo tanto, la crió específicamente. Quería que ella perdiera el embarazo. Bueno, casi lo logró. Desde la última pelea, el cuerpo de Uliana literalmente se dobló formando un arco y ella se detuvo. ¿Es realmente tan difícil y doloroso dar a luz a un niño? ¿Y 3 de ellos? ¿Y un trillizo abortado? ¿Realmente aparecerán hoy? Pero todavía son muy pequeños. Todavía tuvieron que desarrollarse dentro de su cuerpo durante casi 8 semanas. Un personal médico respondió al grito especialmente fuerte de Uliana. Alguien corrió hacia ella y empezó a pedir urgentemente un médico. Alguien le tomó la mano y la convenció de que no tuviera miedo. Alguien pidió la reanimación del niño y pidió enviar a 3 neonatólogos experimentados con preguntas. Todo se fusionó en la conciencia de Ulyanin. Ya no distinguía de quién y de qué hablaba. Ella solo quería que su cuerpo dejara este dolor agotador y sin luz que resultó llenar cada gota de su ser consigo mismo. Nueva pelea. Y uno más. Y otro. Después del último, Uliana sintió que algo salía de ella al lado de la cama y lo escuchó claramente justo encima de su cabeza. El agua corre, hacia su rodillo y hacia él. Entonces podrás deshacerte de Oleg con la conciencia tranquila. Cuando los médicos empezaron a rodearla y a exigir que el hospital estuviera preparado, Anna sonrió. Todo iba exactamente según lo planeado. Hoy librará a Oleg de la necesidad de pagar una pensión alimenticia durante casi 2 décadas. Este perdedor debería estarle agradecido por ayudarlo a resolver un problema tan importante. Quizás sea hora de volver a casa para complacer a su amante. Lo hicieron. Uliana vio pasar las puertas y los armarios. Entonces llevaron la pista de patinaje a un amplio ascensor del hospital y él empezó a contar cuidadosamente los pisos. Uno tras otro, uno tras otro. La joven solo pensaba en sus hijos, en el empujón que sentía en su interior. Si tan solo sobrevivieran. Anna le contó a Oleg no solo su conversación con su esposa, sino también las consecuencias de su dulce comunicación, que ella tuvo que ver con sus propios ojos. Creo que por la noche todo habrá terminado, dijo Anna con una sonrisa, llenando la copa de vino tinto. Excelente. El hombre la saludó con su propio vaso. Y entonces todo volverá a ser tan bueno como antes. Tal vez. Anna se rió, inclinada en la cama, como un gato peludo. Entonces, ¿es hora de pensar en cómo podría obtener mi recompensa legal? Lo recibirás tan pronto como esté seguro de que los niños nunca me molestarán, prometió alegremente Oleg. Ven a mí, mi bebé. Apreté el interruptor y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Por la mañana, Oleg decidió mostrar una iniciativa bastante adecuada. Y tecleó el número de registro de la casa donde estaba su esposa. De los empleados aprendió cosas muy agradables para él. Por la noche, su esposa dio a luz a 3 hijos, 2 niños y una niña. Todos los niños se encuentran en grave estado de reanimación y las previsiones son muy inquietantes. La propia Uliana aún no ha abandonado por completo a sus hijos, según ella, el pronóstico no está del todo claro, porque en la naturaleza perdió mucha sangre. El registrador intentó explicarle que llevara a casa de su esposa, pero Oleg ya colgó. No estaba interesado. Hay que hacerlo bien y no hay que preocuparse por los elementos. Oh, Danica, solo un milagro, no una persona. Un palo, un pañuelo. Para terminar rápidamente con el difícil pasado de Oleg, Anna decidió utilizar todas sus conexiones y conocidos. Si bien los recién nacidos aún no estaban oficialmente inscritos en el registro, uno de los jueces, muy interesado en los billetes grandes, rápidamente, en el número atrasado, condujo a Oleg y Uliana. Mientras tanto, Uliana parecía estar entre el cielo y la tierra. Sabía que sus hijos eran demasiado débiles y difícilmente podrían sobrevivir. A pesar de que el personal hizo todo lo posible para lograr un buen resultado. Apenas recuperando el sentido después del duro parto, la joven permaneció durante horas frente a las paredes de cristal de la habitación en la que 3 de sus bebés luchaban por la vida.
Ella ya les dio todos los nombres. Los niños se llamaban Anatoly y Artem, y la niña Olga. Uliana esperaba que los niños aún pudieran vivir. También tuvo suerte de que los partos no comenzaron en casa, donde no tenía posibilidades de llegar a tiempo al médico, sino en el hospital de maternidad. Ha pasado una semana desde que Uliana se convirtió en madre. Y a su habitación llegó el jefe del departamento que informó a la mujer que hoy le daban el alta. Por supuesto, los niños tuvieron que permanecer bajo el control de los médicos durante mucho tiempo, pero ella pudo estar completamente libre. Uliana preguntó si podía visitar a los niños y recibió la confirmación de que podía venir en cualquier momento. Traiga leche materna colada y medicamentos, comuníquese con los niños. En una palabra, nadie planeó separarlos. Los hijos de Uliana y el jefe del departamento los llamaron verdaderos luchadores, y al mismo tiempo informaron con cuidado pero con firmeza que el periodo crítico ya había pasado. Entonces se enterró en el corazón de una joven la esperanza de que los niños sobrevivieran. Uliana rápidamente metió sus cosas en una bolsa grande y llamó un taxi. Entendió que ahora habría una explicación desagradable con Oleg, pero ya no le importaba. Los niños se convirtieron en una prioridad para la joven, y el hombre infiel e insidioso era solo un lastre del que debía deshacerse lo antes posible. Ya sentada en el coche, Uliana pensó en detalle en su llamamiento a Oleg. Ella solo quiere dejar el apartamento y darle un par de horas para conseguirlo. Esto será suficiente para meter tus cosas en la maleta e ir con esa joven que vino a la casa de maternidad, incluso al infierno. Y la propia Uliana podrá dormir tranquilamente por primera vez en mucho tiempo. Pero la realidad resultó no ser la que la mujer quería ver. Las llaves no encajaban en la cerradura, a pesar de que Uliana las usó la última vez. Algo andaba mal aquí. Extendió la mano hacia el teléfono y presionó el botón. Después de unos minutos de llamadas continuas, Oleg abrió la puerta como si fuera una persona. ¿Pero qué aspecto tenía? Un vestido de flores hecho en casa, el cuerpo desnudo y un cigarro en la mano. Así es exactamente como se veía el hombre frente a Uliana. La joven estaba de mal humor y trató de apartarlo de la puerta para no quedarse en el umbral. Pero todo fue inútil. ¿A dónde vas? Vete de aquí para siempre, para siempre. Oleg respondió bruscamente al intento de Uliana de entrar a su casa. ¿No estás confundiendo nada, dices? Preguntó Uliana, sintiéndose avergonzada. Ya no era esa chica para una paliza, que se fue. Este apartamento hace unas semanas. Ahora se ha vuelto fría y dura, porque de lo contrario con Oleg era imposible. Este es mi apartamento, pero tú eres claramente superfluo. Me alegra mucho oír eso, Oleg. Aquí están los documentos, Foma infiel. Me diste estos lindos metros cuadrados y la pobre perdió su derecho a vivir aquí. Así que vete hasta que llame a la policía. Te enseñarán que no puedes entrar en territorio ajeno. Y aquí está la cosa. No me registrarás a nombre de tus familiares cuando mueran. También resolví este problema. Así que sal de aquí. Tengo muchas cosas importantes e interesantes. La puerta se cerró de golpe justo delante de las narices de Ulianina. No sola entre la tormenta de emociones, una joven salió de la entrada, bajó al banco y lloró amargamente. ¿Cómo pudo resultar que se vio privada no solo de Oleg, sino también de bienes raíces? Estaba segura de que si comenzaba a desenredar lentamente este club, podría lograr justicia. Pero ella simplemente no tenía dinero para ello. Todos los recursos se destinaron a ayudar a los 3 niños que yacían en las jaulas. Uliana no podría haber encontrado ni un centavo o más. Y ahora no tiene dónde vivir. No sabía hacia dónde correr ni a qué agarrarse. El acto de Oleg simplemente le arrancó las plantas de los pies. Después de recoger su bolso con cosas enfermizas del asfalto sucio y derramado, Uliana se afeitó lentamente hasta quedar en un par. A la joven le daba vueltas la cabeza, afectada por los partos recientes y la pérdida de sangre. Ahora se acostaría en una cama caliente, tomaría té caliente con leche, desayunaría algo caliente y delicioso, pero no, Uliana ya no tiene hogar y a nadie le importan sus problemas. De alguna manera Uliana llegó al parque más cercano. Allí,
en la orilla del lago Kopornoi, encontró a su amado caído. Y se sentó ante el ruido del barril. La joven no podía decidir qué hacer a continuación. ¿A dónde acudir para darle la razón? ¿A quién acudir? ¿Dónde conseguir este dinero? Después de estar sentada así durante aproximadamente media hora, Uliana se dio cuenta de que las lágrimas de tristeza no ayudarían. Necesitaba comer, porque desde anoche no había migajas en la boca de la joven madre. Pero el dinero que le quedaba no daría comida durante mucho tiempo, lo que significa que fue necesario buscar no solo vivienda, sino también trabajo. Es una pena que sus padres la abandonaran tan temprano. Definitivamente habrían podido ayudar a su hija en esta situación. De repente, la joven sintió que la observaban de cerca. Fue un sentimiento muy fuerte. Uliana levantó la cabeza y miró en busca de alguien que pudiera interesarse por su persona. Y luego miró a un joven de su edad, no alto ni flaco. Él estaba sentado en un banco al otro lado del lago y la miraba atentamente, como si fueran amigos. Uliana no tenía miedo de nada y, por eso, miró al hombre con valentía. Si este es el enemigo, que deje de esperar y empiece a actuar. Y si este es un amigo, entonces. No, no puede ser un amigo. No le quedaban amigos. En realidad, el hombre le parecía a Uliana muy similar a alguien que conocía antes, pero este sentimiento fue demasiado fugaz para dejar un rastro en la memoria. Solo un extraño. Así es mejor, ¿no? Uliana vio al hombre levantarse e irse a alguna parte. Lo siento, dijo el extraño, sentándose en el tronco del árbol cerca de ella. ¿Eres Uliana? ¿No me equivoco? Uliana, la niña asintió sin parar. A ella ya no le importaba. Bueno, hola, Ulia. Soy Misa. Mijail Severinov. ¿No me reconociste? Seré rico. Entonces Uliana recordó de dónde sabe esta persona. Estudiaron junto con Misa en la universidad. En la misma facultad de ingeniería a la que no quería ir. Misa era un hombre inteligente. Inmediatamente después de graduarse, se fue al extranjero y allí, según los rumores, encontró un trabajo prometedor. Hola. Tratando de darle un poco de amistad a mi voz, respondió la joven. Sí, te recuerdo. Escucha, ¿qué te pasa? Sé que eres un bromista y un tipo divertido. Y ahora no te reconozco de inmediato. ¿Qué pasó? Dime, ¿tal vez pueda ayudarte? Uliana vaciló durante unos minutos. Por un lado, no quería poner todo el peso de su existencia sobre Misa. Por otro lado, simplemente no tenía a quien acudir ni con quien hablar. Por eso, decidió no ocultarle nada al exalumno. Y pase lo que pase. Uliana suspiró profundamente y comenzó a contarle a Mikhail cómo ellos y Oleg decidieron tener un hijo, cómo resultó este embarazo para ella. Cómo dio a luz a niños pequeños por nacer y tan pronto como se quedó sin techo sobre su cabeza. Al no pecar contra la verdad, ella le dedicó todos los detalles de su vida. Uliana esperaba que Misa se compadeciera cortésmente de ella, se disculpara y se fuera a su propia casa. Después de todo, ¿quién necesita los problemas de otras personas, incluso esos? Pero él, sorprendentemente, se sentó junto a ella en el baúl del IVA caído. El hombre pensó en algo tenso y luego volvió a preguntar, dirigiéndose a Julián. ¿Y no tienes absolutamente ningún lugar a donde ir? Sí, respondió la joven con tristeza. Ahora sí lo hay. Todo estará bien. Y Uliana quería creerle por alguna razón. Media hora más tarde ya estaban sentados en una pequeña y acogedora cafetería, donde para el desayuno servían un magnífico gratinado con tostadas y zumo de naranja. Mientras Uliana cocinaba comida caliente para ambas mejillas, Misa hablaba por teléfono, un poco alejada de ella. Cuando regresó a la mesa, le guiñó un ojo a Uliana y dijo: Mis amigos buscaban un notario que hubiera vuelto a registrar el derecho de propiedad y ahora tendrán una conversación educativa con él. Creo que por la tarde será posible volver a registrarse. Será más fácil y rápido que resolver la cuestión en los tribunales. Uliana se limitó a sonreír alegremente y luego formuló la pregunta que la atormentaba. Misa,
¿De dónde sacaste esos amigos? Bueno, la pregunta no era profunda, Mikhail. Trabajé en diferentes estructuras, incluidas las policiales. Siempre hay gente normal que sabe cómo manejar la electrónica, así que tengo a alguien a quien acudir para este tipo de solicitudes. Mikhail no mintió y no mintió. A las p.m. Uliana se reunió con Oleg en la oficina de uno de los notarios privados. El rostro del hombre mostraba rastros de una conversación que le salvó el alma, y junto a él, el apartamento se reorganizó rápidamente y Oleg ni siquiera se atrevió a mirar a Uliana. La joven apreció el alcance del trabajo de Mikhail. Bueno, aquí están sus apartamentos, dijo su benefactor, arrastrándole un nuevo juego de llaves. Allí no hay nada para Oleg, no te preocupes. Mis compañeros lo convencieron de que sacara todo con anticipación para no molestarte. No sé cómo agradecerte. Uliana respondió con total sinceridad, tomando las llaves. ¿Quizás al menos tomarás un café conmigo? Siempre es bienvenido, se rió Michael, y algo parecido al alivio brilló en sus ojos. ¿O simplemente Uliana pareció hacerlo? Uliana y Michael hablaron hasta la mañana. Recordaron sus estudios, profesores, grupo estudiantil y varios de sus proyectos y entretenimientos. Misa le confesó a la niña que siempre le gustó mucho, pero él no se atrevió a hablar con ella al respecto. Y de repente le ofrecieron el primer trabajo en el extranjero, que simplemente no tuvo tiempo de explicar. Ahora quiero hablar con el perdido, dijo seriamente, mirando a Uliana mientras tomaba una taza de té aromático. Y ella no tuvo fuerzas para rechazarlo en esta oportunidad. Por la mañana, Uliana esperaba otra sorpresa. Llamaron desde el centro de reanimación del recién nacido. Al mirar la pantalla de su teléfono, la joven quedó aterrorizada. Sabía qué noticias eran esas llamadas. Observó interminablemente cómo la llamaban una y otra vez y no se arriesgó a presionar el botón verde. Mikhail salvó la situación. Con cuidado tomó la cámara de la mano de Uliana y presionó la llamada. Luego, el hombre inmediatamente puso el teléfono en modo alto para poder escuchar todo lo que le decían. En el que Uliana aprendió la voz del jefe de reanimación. Tenemos grandes noticias para ti. Mañana tus muchachos podrán pasar a la segunda etapa de entrenamiento. Así que hoy te esperamos para los documentos. Tienes un par de horas para contar. Necesitarás mostrar y enseñar mucho. Uliana escuchó a este hombre con lágrimas en los ojos. Se estaba preparando para lo peor y le dijeron uno de los mejores que realmente existe en el mundo. Con alegría, la joven se apretó firmemente los pechos y las manos y sonrió feliz. Misa la miró y no pudo evitar sonreír. Uliana acudió a urgencias de recién nacidos para acompañar a su compañera de grupo. La acompañó al hospital infantil al día siguiente, donde la joven madre fue trasladada con 3 de sus hijos. Misa se encargó de todas las cuestiones relacionadas con el suministro de alimentación e higiene a los bebés, y la propia Uliana solía dar sorpresas agradables. Ahora vivía en completa armonía consigo misma y el mundo que la rodeaba. Todo lo que le sucedió durante el año pasado le pareció a la joven solo una pesadilla y algo irreal. Los niños crecieron rápidamente y ganaron mucho peso. A pesar de que no esperaron la cantidad adecuada de semanas en el útero de su madre, los niños resultaron ser bastante fuertes y saludables. En cualquier caso, los médicos no encontraron desviaciones graves en ellos. En el hospital infantil, los trillizos pasaron aproximadamente un mes y Uliana ya estaba a punto de tener un alta solemne con sus bebés. Los niños finalmente se estaban preparando para ver su propia casa. Uliana no esperaba nada especial del alta. Pero Misa volvió a sorprenderla. Cuando llegó al patio del hospital acompañada por la enfermera que la ayudó a cargar a los niños, en el cielo se elevaban burbujas de aire. Muchas burbujas rosas y azules. Gracias por tu hijo y tu hija, alguien gritó cerca, y Uliana reconoció a Mikhail, quien acababa de irse debido al auto estacionado cerca. La joven miró atentamente. Como el hombre con cuidado, uno a uno, toma el sobre de las enfermeras con los niños y los mete en el coche. Finalmente, reuniéndose en valor, le preguntó a Misa, que ya le había sostenido la puerta del coche, ¿qué es esto? ¿Una oferta de la mano y del corazón?
¿Y si es así? Misa respondió a la pregunta. Entonces sí, respondió Juliana seriamente y lo besó en los labios. Era la cosa más dulce que jamás había probado en este mundo.